En un rincón del tiempo, donde el cine y la realidad se entrelazan, aparece la figura de Pedro Infante, el ícono del romanticismo mexicano. Su voz resonaba en cada parte del país, y su presencia iluminaba las pantallas con historias de amor que hacían suspirar a generaciones enteras. Pero, ¿qué sucede cuando la vida imita al arte? Era 1953, un año que quedaría grabado no solo en la memoria del cine, sino también en el corazón de quienes creyeron en el amor a primera vista. Durante la grabación de una película, el destino le tenía preparado un giro inesperado. Pedro Infante, el galán por excelencia, se encontró con la belleza deslumbrante de Carmen Sevilla, una joven actriz española que, a sus 23 años, desbordaba carisma y encanto. La historia que debían interpretar en la pantalla era la de un amor que nace entre dos almas que, al principio, se desprecian. Sin embargo, la chispa que encendió entre ellos fue demasiado intensa para ignorarla. Así, en un arrebato de pasión y locura, decidieron dejar atrás las luces del set y las expectativas de la producción. Mérida, la mágica ciudad del sureste mexicano, se convirtió en el refugio de su amor prohibido. Los días pasaron y la producción, ansiosa por la llegada de sus estrellas, se encontró con la ausencia de Pedro y Carmen. Nadie podía imaginar que el galán había decidido seguir el llamado de su corazón, abandonando el rodaje para vivir una escapada romántica en la tierra de los mayas, donde las tradiciones y leyendas se entrelazan con la realidad. Mientras la ciudad de Mérida esperaba, los ecos de su amor resonaban en cada calle empedrada. Los habitantes, al enterarse de la fugaz aventura de los actores, comenzaron a contar historias, alimentando la leyenda que se formaba a su alrededor. Con cada mirada furtiva y cada susurro, la magia de su romance se expandía, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Así, Pedro Infante y Carmen Sevilla, dos almas en busca de su propia historia, se adentraron en un capítulo que trascendería el cine, convirtiéndose en un relato que perduraría en el tiempo. La ciudad de Mérida, con sus encantos y misterios, se convirtió en testigo de un amor que desafiaba las convenciones y las expectativas, marcando el inicio de una aventura que apenas comenzaba. En el corazón de México, donde el sol acaricia la tierra y el aire huele a romance, una historia de amor y locura se tejía entre los hilos del cine. Pedro Infante, el ícono del cine mexicano, conocido por su voz melodiosa y su carisma arrollador, decidió escribir su propio guión. Era 1953, un año que cambiaría el rumbo de su vida. En medio de la grabación de una película, el destino le presentó a Carmen Sevilla, una actriz española de belleza cautivadora y espíritu indomable. La química entre ellos era innegable, como un imán atrayendo dos almas destinadas a encontrarse. Sin embargo, el amor no conoce de horarios ni de compromisos. Así, en un arrebato de pasión, ambos actores abandonaron el set de filmación, dejando atrás las luces y cámaras por un tiempo. Su destino, Mérida, una ciudad llena de historia, color y magia, que se convertiría en el refugio de su amor prohibido. Mientras la producción esperaba su regreso, Pedro y Carmen se sumergieron en la calidez de la península de Yucatán, donde los días se deslizaban entre risas y susurros, y las noches se iluminaban con el brillo de las estrellas. En esos momentos, el mundo exterior se desvanecía, y solo existían ellos dos, un galán de cine y una joven actriz, atrapados en un romance tan apasionado como las tramas de las películas que protagonizaban. Pero el amor, aunque dulce, también es un camino lleno de espinas. Pedro, un hombre con un legado y una familia, se debatía entre su deber y sus deseos. Sin embargo, la atracción hacia Carmen era un fuego que no podía ser apagado. La historia que se contaba en la pantalla comenzaba a cobrar vida en su propia realidad, mientras el eco de sus risas resonaba en las calles de Mérida. Así, la ciudad se convirtió en testigo de su amor, un amor que desafiaba las convenciones y que, aunque fugaz, dejó una huella imborrable en sus corazones y en la memoria de aquellos que los vieron brillar. La magia del cine se había apoderado de sus vidas, y con cada instante compartido, la historia de Pedro Infante y Carmen Sevilla se entrelazaba, convirtiéndose en una leyenda que perduraría en el tiempo. En 1953, el cine mexicano se encontraba en su apogeo, y en medio de este esplendor, un nombre brillaba con fuerza: Pedro Infante. Con su carisma inigualable y su talento desbordante, se había ganado el corazón de millones. Sin embargo, lo que pocos sabían era que detrás de la pantalla, su vida personal era tan apasionante como las historias que protagonizaba. Una tarde, en un set de grabación, el destino le presentó a Carmen Sevilla, una joven actriz española de impresionante belleza y un talento que deslumbraba a todos. La química entre ambos fue instantánea, como si el universo hubiera conspirado para unir sus caminos. Protagonistas de una película que narraba un romance tumultuoso, la realidad pronto superaría la ficción.
Mientras las cámaras capturaban sus miradas cómplices, Pedro decidió que había algo más importante que el trabajo. Así, en un arrebato de amor, abandonó la grabación y se fugó a Mérida con Carmen, una ciudad que siempre había ocupado un lugar especial en su corazón. Allí, entre sus coloridas calles y la calidez de su gente, los dos actores se entregaron a una escapada romántica que desafiaba las convenciones. Sin embargo, la producción, expectante por su regreso, se encontró con un vacío. Los días pasaron y la ausencia de Infante y Sevilla se hizo evidente. La noticia de su fuga se esparció como pólvora, y los rumores comenzaron a florecer. ¿Qué había llevado a Pedro a dejarlo todo por una joven que apenas conocía? La respuesta se hallaba en la intensidad de su amor, un amor que desbordaba los límites de la pantalla. Mérida se convirtió en el refugio de dos almas apasionadas, donde los ecos de risas y susurros se mezclaban con la brisa cálida del Yucatán. La historia de su romance se contaba entre susurros, y los habitantes de la ciudad comenzaron a tejer leyendas sobre la pareja que había desafiado las normas del cine y del amor. Mientras tanto, en el set de grabación, la espera se tornaba angustiante, y la expectativa por el regreso de los actores crecía. Así, la vida de Pedro Infante y Carmen Sevilla se entrelazaba con la magia de Mérida, en un capítulo que prometía ser tan inolvidable como las películas que habían protagonizado. La historia apenas comenzaba, y el eco de su amor resonaría en los corazones de quienes se atrevían a soñar. En 1953, el bullicio de los estudios de cine en México se detuvo abruptamente. La noticia se esparció como pólvora. Pedro Infante, el ícono del cine mexicano, había decidido dejar todo atrás por amor. Su corazón, siempre rodeado de admiradoras, había encontrado un nuevo destino en la figura radiante de Carmen Sevilla, una joven actriz española que deslumbraba con su belleza y talento. Ambos actores se encontraban en medio de la grabación de Teníamos que ser, una película que prometía capturar la esencia de un amor improbable. Sin embargo, el guión de la vida real tenía otros planes. En un arrebato de pasión y aventura, Infante y Sevilla abandonaron el set y se fugaron a Mérida, una ciudad que Pedro consideraba su refugio favorito. Allí, entre las calles coloniales y la calidez de su gente, los dos actores buscaban más que un simple escape. Anhelaban un momento de libertad, lejos de las cámaras y los compromisos. Los días pasaron y la producción, expectante, aguardaba el regreso de sus estrellas. Pero Pedro y Carmen habían encontrado un rincón de felicidad en la penumbra de un hotel, donde el tiempo parecía detenerse. Mientras tanto, en el set, la incertidumbre crecía. Los rumores comenzaban a circular, y la historia de su fuga se convertía en un susurro entre los miembros del equipo. Carmen, con su espíritu audaz, y Pedro, con su carisma inigualable, se sumergieron en la magia de Mérida, dejando atrás las luces del cine para vivir su propio cuento de hadas. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura romántica pronto revelaría el peso de las decisiones tomadas. La vida, como el cine, tiene sus giros inesperados, y el regreso a la realidad estaba a la vuelta de la esquina. En el vibrante año de 1953, una chispa de romance encendió los corazones de dos leyendas del cine mexicano y español. Pedro Infante, el ícono del cine en México, conocido por su inigualable carisma y su capacidad para enamorar tanto en la pantalla como en la vida real, se encontró en el camino de la deslumbrante actriz Carmen Sevilla. Con solo 23 años, Carmen no solo era una belleza cautivadora, sino que también representaba un nuevo aire en la cinematografía. Ambos actores fueron convocados para protagonizar una película que prometía ser un hito en la historia del cine. La trama giraba en torno a un galán de cine y una española que, tras un inicio tumultuoso, terminan enamorándose. Sin embargo, lo que comenzó como un simple rodaje se transformó en una historia de amor real, desbordando los límites de la ficción. Pedro, a pesar de estar casado, se dejó llevar por la magia de la joven actriz, quien rápidamente se convirtió en el objeto de su afecto. La conexión entre ellos era innegable, y en un acto de valentía y locura, decidieron abandonar la filmación de la película, dejando a la producción en un estado de asombro y confusión. Su destino, Mérida, la ciudad que Infante consideraba su refugio favorito, un lugar donde el amor y la historia se entrelazaban en cada rincón. Los días pasaron y la expectativa creció. La producción, desesperada por su ausencia, aguardaba su regreso. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular, y pronto se supo que Pedro había convencido a Carmen de emprender una escapada romántica. Juntos, exploraron las calles coloniales de Mérida, disfrutando de cada momento, como si el mundo exterior no existiera. Los habitantes de la ciudad, testigos de su amor fugaz, comenzaron a contar historias sobre la pareja, alimentando la leyenda que se forjaba entre los muros de la ciudad.
Mientras tanto, el eco de su ausencia resonaba en los estudios de grabación, donde la esperanza de su regreso se mantenía viva. La pasión de Pedro y Carmen había trascendido la pantalla, convirtiéndose en un relato que perduraría en la memoria colectiva, un testimonio del poder del amor y la locura que a veces lo acompaña. En el año 1953, el cine mexicano se encontraba en su apogeo, y entre sus grandes estrellas brillaba con fuerza el carismático Pedro Infante. Conocido por su inigualable talento y su irresistible encanto, Infante no solo conquistaba las pantallas, sino también los corazones de las mujeres. Fue en este contexto que la vida del actor tomó un giro inesperado, uno que lo llevaría a vivir una historia digna de una película romántica. En un arranque de pasión y aventura, Pedro Infante decidió fugarse a Mérida junto a la deslumbrante actriz española Carmen Sevilla. La joven, con apenas 23 años, había capturado la atención del galán mexicano, y juntos abandonaron la grabación de una cinta que prometía ser un éxito. La película, titulada Tenías que ser, narraba la historia de un amor que florece entre un galán de cine y una española, pero la realidad superó la ficción cuando la química entre ellos se hizo innegable. Mérida, con su encanto colonial y su atmósfera romántica, se convirtió en el refugio perfecto para esta pareja. Mientras el resto del equipo de producción esperaba ansiosamente su regreso, Pedro y Carmen se sumergieron en una escapada que desbordaba amor y complicidad. Se dice que el actor había convencido a la joven de dejar atrás las luces del set y disfrutar de la vida en la vibrante ciudad yucateca, donde los días se llenaban de risas y momentos robados. Los rumores sobre su romance comenzaron a circular, y la historia se convirtió en un tema candente en los círculos cinematográficos. La prensa, siempre atenta a los pasos de Infante, no tardó en especular sobre la relación entre el ícono del cine mexicano y la belleza española. Sin embargo, lo que realmente importaba era la conexión genuina que habían forjado, una que iba más allá de las cámaras y los reflectores. La magia de Mérida, con su cultura rica y su historia vibrante, se convirtió en el telón de fondo de un amor que, aunque fugaz, dejó una huella imborrable en el corazón de ambos actores. Mientras la producción de Tenías que ser se encontraba en un limbo, Pedro y Carmen vivieron un capítulo de sus vidas que resonaría por generaciones, recordándonos que a veces, la vida imita al arte de maneras sorprendentes. En el corazón de México, donde los ecos del pasado se entrelazan con las historias de amor más apasionadas, surge una leyenda que ha perdurado a través de las décadas. Pedro Infante, el ícono del cine mexicano, conocido por su voz melodiosa y su carisma deslumbrante, se encontraba en medio de una grabación cuando el destino le presentó a Carmen Sevilla, una joven actriz española de belleza cautivadora y talento inigualable. Era 1953, un año que marcaría un antes y un después en sus vidas. Ambos actores, destinados a protagonizar una película que narraría la historia de un galán de cine y su inesperado romance, no podían imaginar que la trama de su propia existencia superaría cualquier guión. En un arrebato de pasión y locura, decidieron dejar atrás las luces del set y las cámaras, fugándose a Mérida, una ciudad que Pedro consideraba su refugio. Allí, entre las calles empedradas y el aroma a historia, vivieron un romance que desbordaba los límites del celuloide. La producción, sorprendida por la ausencia de sus estrellas, aguardó pacientemente, pero los actores nunca regresaron. La noticia de su escapada se esparció rápidamente, convirtiéndose en un susurro entre los habitantes de la localidad. Se decía que Pedro había convencido a Carmen de dejarlo todo por un amor que ardía intensamente, un amor que desafiaba las convenciones y que se alimentaba de cada momento compartido en la mágica Mérida. Los ecos de su historia resonaron en cada rincón de la ciudad, donde la gente hablaba de la pareja que, en su búsqueda de felicidad, había dejado atrás sus responsabilidades. Pero más allá de la fuga, había un profundo sentimiento que unía a Pedro y Carmen, un vínculo que trascendía la pantalla y que se manifestaba en cada mirada, en cada gesto. Mérida se convirtió en el escenario de su amor, un refugio donde los dos actores podían ser simplemente ellos mismos, lejos de las expectativas del mundo del cine. Mientras el tiempo avanzaba, su historia se tejía con hilos de complicidad y deseo, dejando una huella imborrable en sus corazones. Aunque el destino tenía sus propios planes, la chispa que encendió su romance permanecería viva, recordándoles que a veces, el amor verdadero se encuentra en los lugares más inesperados. En el vibrante año de 1953, el cine mexicano vivió un episodio que resonaría a través de las décadas. Pedro Infante, el ícono indiscutible del amor en la pantalla, se encontraba en medio de la filmación de una película que prometía ser un éxito rotundo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En un giro inesperado,
el galán abandonó la grabación para emprender una escapada romántica con la deslumbrante actriz española, Carmen Sevilla, quien apenas contaba con 23 años. Mérida, la joya del sureste mexicano, se convirtió en el escenario de su aventura. Con su arquitectura colonial y su ambiente cautivador, la ciudad ofrecía el refugio perfecto para dos almas que se habían encontrado en el set, solo para descubrir que la chispa entre ellos era innegable. Mientras las cámaras esperaban su regreso, Pedro y Carmen se dejaron llevar por el encanto de la ciudad, sumergiéndose en un mundo de pasión y complicidad. Cuentan que, en su travesía, visitaron un famoso jolgorio, un lugar donde las risas y la música se entrelazaban en una danza interminable. Allí, Pedro, con su carisma habitual, no solo conquistó el corazón de Carmen, sino también el de los lugareños que veían en él al héroe romántico que todos admiraban. Las historias sobre su relación comenzaron a florecer, y la leyenda de su amor se tejió en la memoria colectiva de Mérida. Sin embargo, la magia de su escapada no duró para siempre. La producción, ansiosa por su regreso, aguardaba pacientemente. Pero, a pesar de las expectativas, los días se convirtieron en semanas. Finalmente, cuando la noticia de su fuga se esparció, el mundo del cine quedó atónito. Pedro Infante, el hombre que había enamorado a millones en la pantalla, había decidido seguir su corazón, dejando atrás las luces y las cámaras por un amor que prometía ser eterno. Así, la historia de Pedro y Carmen se convirtió en un relato de amor verdadero. Un amor que desafiaba las convenciones y que, a pesar de los obstáculos, siempre encontraba su camino de regreso a la pantalla, donde la magia del cine los uniría nuevamente en la película Tenías que ser. Pero la huella de su escapada a Mérida perduraría, como un eco de un amor que brilló con intensidad en la historia del cine mexicano. En el año 1953, un susurro de romance y aventura se apoderó de la industria cinematográfica mexicana. Pedro Infante, el ícono del cine, conocido por su carisma y su inigualable talento, se encontró en el centro de una historia que trascendía la pantalla. En un giro inesperado, abandonó la grabación de una película para vivir un apasionante escape a Mérida, la joya del sureste mexicano. La joven actriz española, Carmen Sevilla, deslumbrante y llena de vida, se convirtió en su cómplice. Juntos, dejaron atrás las luces y el bullicio del set, buscando un refugio en la serenidad de una ciudad que Pedro consideraba su favorita. La química entre ellos era palpable, una chispa que encendió no solo sus corazones, sino también la imaginación de quienes los admiraban. Mientras la producción de la película esperaba su regreso, los rumores comenzaron a circular. El galán de cine, famoso por enamorar a sus coestrellas, había encontrado en Carmen un amor que desbordaba la ficción. Su historia, que comenzó en el set, se transformó en una realidad que muchos solo podían soñar. La cinta Tenías que ser se convertiría en el telón de fondo de un romance que desafiaba las convenciones. Mérida, con su encanto colonial y su rica cultura, se convirtió en el escenario de su amor. Se dice que Pedro, con su inigualable encanto, llevó a Carmen a un famoso hotel, donde la magia de la ciudad se fusionó con la pasión de su relación. En ese entorno, los dos actores vivieron momentos que los marcarían para siempre, dejando a un lado las cámaras y los guiones, sumergiéndose en un mundo donde solo existían ellos. Pero el destino tenía otros planes. La producción, ansiosa por retomar el rodaje, aguardaba su regreso. Sin embargo, el eco de su amor resonaba más fuerte que cualquier llamada del deber. Así, en medio de la historia de amor que estaban creando, Pedro y Carmen se encontraron atrapados en un torbellino de emociones, donde la realidad y la ficción se entrelazaban de manera inextricable.